dejamos como esas riendas sueltas que no le hacemos caso porque no creemos que son importantes o que no tendrán una continuidad y eso es lo que queda rezagado, es lo que Ujú. muchas veces nos lastima, nos detiene Nos y no nos distrae. deja avanzar, ¿no? Es como Así una es. carga. Uno de los peligros más grandes en la vida espiritual no solamente caer en pecado visible o alejarse completamente de Dios. Uno de los peligros más terribles, silenciosos y difíciles de encontrar y detectar es acostumbrarse tanto a las cosas de Dios, a lo que uno viene a la iglesia y Ujú. hace, como el servicio, como alguna otra cosa, venir a adorar, venir a leer también, a predicar que dejamos de reverenciarlas, dejamos de darle ese lugar importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya lo tomamos como algo normal, algo Ujú. como es algo cotidiano que pues es que es lo que me toca hacer. Ya no lo vemos como una bendición y lo vemos como una carga, o Una como obligación. una obligación, un objetivo de que tenemos que cumplir como un trabajo. Ujú. Porque pues yo creo que la mayoría no va a trabajar por gusto, va a trabajar por una necesidad. Entonces tiene que llegar a cumplir con eso, ¿no? Con su obligación. Y lo vemos de esta manera, lo vemos ya como una carga. Por ejemplo, si tengo que pasar el viernes, que para los que no saben, están invitados todos los viernes a las 7 de la noche acá en la iglesia tenemos reunión, Adoración. adoración y oración, ¿no? Entonces, ese día a la persona que le toque pasar puede hacer que ya no sienta lo mismo que cuando fue su primera vez. Porque para todo hay una primera vez y siempre estamos nerviosos, siempre Ujú. tenemos como esa duda, siempre tenemos ese temor también de saber si lo hago mal, si lo hago de otra manera que fue diferente o si me salgo del margen o del orden que voy viendo de las demás personas, pues a lo mejor me equivoco. El problema es cuando dejamos de verlo como una bendición, dejarlo cuando lo dejamos de ver como algo importante, que algo que nos beneficia, porque realmente adorarle, leer también, porque también leemos la palabra que nos habla el Señor durante la semana, Ujú. y comprender lo que estamos leyendo es de suma importancia, porque nos estamos alimentando espiritualmente. Así es. Pero cuando lo dejamos de ver de esa manera, dejamos de verlo de una manera relevante, pues ahora sí que todo lo que hacemos es en automático porque yo ya sé que se debe de hacer. Ujú. No porque me beneficie, sino porque yo tengo que cumplir. Yo llevo palabra a los viernes porque ni modo es que no lleve, todos me van a juzgar. Yo voy a los estudios bueno, hay estudios toda la semana, pero en especial los de hoy, miércoles. Miércoles. Yo voy al estudio de los miércoles para que vean que realmente quiero algo con el Señor, ¿no? Y muchas veces por apariencia, ya no por ese primer amor que uno siente. Y Así es. entonces es a lo que queremos profundizar a lo largo de este tema, ¿no? Ujú. Porque hay personas que todavía están en la iglesia, que todavía levantan las manos, todavía escuchan predicaciones, todavía cantan alabanzas y aún así ya perdieron el asombro por la presencia de Dios. Aún así ya cuando el Espíritu baja y está entre nosotros, entre los hermanos, ya no siente lo mismo. Siente como ese vacío porque espera más, porque ya se acostumbró a lo de siempre, porque yo ya sé que los domingos en el momento, en esos 30 minutos que hay de adoración, yo sé que viene el Espíritu Santo y pues me habla de la obediencia, siempre me habla de la obediencia, entonces no hay nada nuevo, no hay ninguna novedad y lo tomamos por sentado, ¿no? Ya no lo tomamos como algo para ocuparse, lo Ujú. tomamos como algo que ya está hecho o que se hará, ¿no? Como la tarea. Ujú. Yo sé que me dejaron tarea un proyecto quizá con un mes de anticipación, pero lo dejamos pasar. Dejamos que pase el tiempo, pasan 2, 3 semanas. Ah, el proyecto. Bueno, lo voy a hacer la otra semana con tiempo. Llega la última semana, pues lo hago el lunes, porque lo entrego el jueves, lo voy a hacer el lunes para tener días de descanso. Pero muchas veces lo terminamos haciendo a la mera hora. Postergamos lo que es importante. Y creo que algo importante cuando me compartiste el tema, si me permites Sí, sí, compartir, sí. creo que empieza por
creer que cuando Dios nos habla tiene que ser algo espectacular o rebumbante o muy llamativo. Y ahorita que tú hablabas me recordaba esta palabra que decía, te buscaba en el trueno y no estabas, pero en ese sonido apacible tú estabas. Y eso es lo que nos pasa. A mí me ha pasado y por eso me confrontó el tema, porque había perdido ese asombro de las cosas de Dios. Y un ejemplo por el cual Dios me hablaba era porque iba a hacer ejercicio. Y un vecino le habían dado su diagnóstico que le iban a tener que amputar su pie porque es diabético. Y lo vi caminar y hasta cargando unas cosas y yo dije, wow, Señor, la verdad que sigues haciendo milagros hasta el día de hoy. Y muchas veces pierdo de vista esas cosas que para mí son normales, el darte gracias, como el poder mover mis piernas para poder ir a hacer ejercicio, el poder respirar, el poder ver los cielos, porque una manera que desde siempre me ha llamado la atención son los cielos. Y siempre que lo veo digo, Señor, eres muy grande. Y me había olvidado de eso, de darme el tiempo de contemplar lo que Dios ha creado, lo normalicé. Y hace unos días, volví a subir a la planta alta de mi casa y volví a contemplar porque tenía mucho que no lo hacía. Y eso fue una llamada de atención hacia mi vida porque las cosas que antes eran como para mí, así sean chiquititas, yo decía, ay Señor, eres tan bueno. En todo tiempo mi corazón estaba asombrado, agradecido por lo que Dios me mostraba y ahora daba por hecho de que Dios me lo debía de dar, como el, puedo ir a hacer ejercicio, ¿no? Y a veces Dios te presenta ciertas situaciones para llamar tu atención, el decir, no pierdas ese asombro. Lo pierdes porque empiezas a ver a Dios como algo muy pequeño y estar ensimismado. Porque sí, ciertamente hoy me pasó otra situación. Olvidé mi teléfono para ir a entrenar. Y dije, ¿cómo voy a escuchar música? ¿No? Si yo escucho acá música, porque sé que la música que ponen ahí pues no es muy edificante, ¿no? O te presta a otras cosas. Pero pude presenciar algo, el decir que la persona que me entrena sabía que yo había olvidado mi teléfono y puso canciones que obviamente no eran groseras, y eso le daba gracias a Dios porque hizo un cambio. Y normalmente yo no soy de saludar tanto, sino que me pongo mis audífonos y a lo que voy, ¿no? Y hoy el Señor me permitió saludar y platicar con algunas personas y eso es lo que me llamaba la atención el Señor. Es que a veces estás tan ensimismado o ensimismada que pierdes de vista donde yo quiero que tú hables o que tú veas lo que yo estoy haciendo. Y a veces eso es lo que nos hace perder el asombro hacia Dios porque estamos tan en lo que yo quiero hacer y en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero eh, satisfacer esos placeres o deseos, que pierdo de vista el querer contemplar y satisfacer los deseos de Dios, porque creo que la mayoría, y me incluyo, digo, Señor, necesito esto, necesito el otro, quiero esto, pero muy rara vez yo le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas de mí? ¿A quién quieres que yo le hable? Eso ya me había olvidado de preguntarle y hoy lo pude hacer y le agradezco al Señor por eso y por el tema, porque sí, ciertamente, como tú dices, a veces hacemos tantas cosas o damos por hecho que lo tengo que hacer, que pierdes esa capacidad de asombro a lo que podemos hacer, como el estar aquí. Ya tenía un buen rato que no estaba acá y de alguna manera, aunque estaba en la parte de atrás, sí, sí extrañaba. Y a veces eso es lo que el Señor permite, quitarte por cierto tiempo ciertas cosas para que tú las valores, pero Él no quiere que lo pierdas para que valores. Un ejemplo, la pérdida de cierto familiar, tú dices, cuando ya falleció, dices, ay, cómo no lo visité, ay, cómo no le di esto, ay, cómo, ay, ojalá, 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 pero no, no, el Señor no quiere que pase algo más para valorar lo que nos está dando nuestra familia, el poder respirar, el poder comer, el poder movernos, cosas tan básicas que damos por hecho de que es que Dios me lo tiene que dar y lo tomamos como yo soy el jefe, ¿no? Ya no es Dios, entonces esa más alta estima también hace que perdamos nuestro enfoque en lo que Dios quiere. Así es, sí. Y tocaste un punto muy importante porque el ejemplo que diste es muy certero. Muchas veces estamos nosotros mismos enfocados en nuestros pendientes, e incluso en nosotros mismos, Sí. en lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer, en lo que vamos a hacer, y ignoramos nuestro entorno, Ujú. porque pensamos que no hay que darle importancia porque es el mundo.
porque no hay, como tú dijiste, a lo mejor la música no me edifica, pero de alguna u otra manera te ayudó en no llevar, no de olvidar, por ejemplo, Olvidar. tu celular, Sí, porque te das cuenta de varias cosas que suceden a tu alrededor que requieren de nosotros, en este caso de ti, de mi de tu atención, ayuda, de sí. tu atención, de tu ejemplo más que nada, ¿no? Y a esto voy porque muchas veces dejamos las cosas como si ya están hechas. Ujú. Ya no es nuestro problema porque, pues, ¿para qué Dios lo hace? ¿Para qué Dios pone estos problemas y así? Sí. No, el chiste acá es no darlo por sentado, sino que también hacer algo por eso. Ujú, Yo traigo un ejemplo un poco más cotidiano ujú, para enfocarnos ahora sí en lo que es el tema, el verdadero significado, ¿no? ujú. Y traje una persona que vive cerca del mar. Al principio se maravilla viendo las olas, el paisaje, el atardecer. Cada vez que va siente emoción, pero después de años de verlo diario, ya ni siquiera lo mira. Mientras turistas viajan miles de kilómetros para admirarlo y tomar fotos, pero la persona que vive ahí pasa enfrente sin darle importancia porque ya se acostumbró a verlo. Así es. No, ya es algo tan cotidiano para él. Por ejemplo, esas personas que viven cerca de las playas, por ejemplo, los que viven en Cancún, me imagino yo, los que viven acá, En Mérida también. En la en, costa. en la costa, ¿no? Ya se acostumbraron tanto a lo que es los paisajes, el mar, el atardecer, el amanecer, todo tan bonito que ya no le toman mucha importancia o ya ni siquiera le toman importancia. ¿Por qué? Porque ya es parte de su manera de vivir. Ujú. Para alguien que no está acostumbrado a eso, por ejemplo, Majo, ¿tú cuánto tiempo llevas sin ir a la costa, a la playa o algo, Mm, a un lugar bonito? Muchos años. No, creo que donde son mis abuelos como 5 años tiene que no voy. Ujú. Y creo que si volvería a ir apreciaría muchas cosas que tal vez ni me acuerdo, ¿no? O que Así daba es, por hecho de que ya sé que en esta parte de la casa de mis abuelos hay esto, ¿no? Y tal vez ya lo movieron o pusieron cosas nuevas. Creo que esa es la parte importante de no perder el asombro. así es. A lo que va, a lo que vamos con esto, es muy bien dicha la frase de que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Así es. Entonces, hasta que, por ejemplo, en este caso, los turistas o nosotros como Ujú. turistas, a mí me encanta cada vez que voy al mar. Yo creo que tiene, no te miento, quizá más años que tú, como 6 7 Ya quizá, llévennos al mar. no, que no voy al mar, pero me gusta el mar. Es bonito. Muchas veces se nos puede ser contradictorio de que, ¿cómo te va a gustar si no vas del Mm, diario? Pero cada vez que voy lo disfruto, me ujú, asombro, ujú. ¿no? Entonces dejamos de perder esa sensibilidad y muchas veces es cierto, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Así es. Tú ya estabas acostumbrada a escuchar música Ujú, porque ibas a entrenar, a hacer ejercicio y pues ya sabías que tenías tu música, ya no tenías que preocuparte por el entorno. Pero ahorita que ya no lo tuviste, supiste valorar muchas cosas que pasan a tu sí. alrededor. Tú acabas de mencionar que pudiste hablar, quizá ayudar, me imagino yo, Ujú, a otras personas que necesitaban de ti. Y sí. no necesariamente deben de ser, yo lo veo de esta manera, cristianos o Ujú, hijos de Dios. Podemos ayudar a quien sea porque necesitan de nosotros y así con el es. ejemplo también nosotros podemos ayudar. Ser Sí. esa diferencia a pesar de que no hablemos, pero que se denote de nosotros, ¿no? Ujú, Hay muchas personas que tienen acceso constantemente a la presencia de Dios, a la palabra, la adoración, la iglesia, la oración y la Biblia, etcétera, ¿no? Pero, y por tenerlo tan cerca, dejan de valorarlo. Mientras alguien nuevo llora escuchando una predicación, otros ya están distraídos mirando el celular. ujú. Porque yo ya soy tan bíblico que ya tengo mi celular La Biblia la en tu Biblia en el celular. celular, ¿no? Mientras alguien nuevo siente esa hambre por Dios, otros ya viven su rutina espiritual fría porque se acostumbraron mucho a lo santo. Se acostumbraron a las predicas del domingo, que viene el predicador y nos habla de ese tema. Es que ya lo vimos. Es que ya también es un refrito y así. No, no valoramos eso. Y eso es lo que debemos encontrar ahorita, ¿no? Y cuando alguien deja de acostumbrarse por lo santo, comienza lentamente a endurecerse espiritualmente y ahí es Sí. donde viene la consecuencia, ¿no? El error nuestro. Ujú. Vamos a 2 de Samuel 6,
versículos 6 y 7. Amén. La Biblia muestra este peligro claramente en la vida de Usa, ¿no? Si me haces favor, por Sí. favor. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. A simple vista parece algo exagerado. Parece que Usa solamente quiere ayudar, Ujú. quiere cooperar, ¿no? O sea, se ve inocente, se Amable. ve amable, o sea, ¿cómo Dios va a hacer eso, majo? ¿Cómo Dios va a herir a alguien solo porque trató de ayudar? Vio el problema y quiso hacer algo por el problema, quiso remendar ese problema, ¿no? Pero esto va más allá de lo exterior. Porque nosotros vemos que en este caso el personaje Usa solamente quería ayudar. Parece incluso una buena acción. Ujú. Pero Dios estaba viendo algo más profundo. Y lo que es un corazón que había perdido el temor por lo santo. Así es. Sabemos muy bien que el arca del pacto no es un objeto cualquiera. Y sabemos que no lo podía llevar cualquiera o tocar Ujú. cualquiera. ¿Quiénes eran? Nada más los Los sacerdotes, levitas, los ¿no? sacerdotes. Entonces, el arca representaba la presencia de Dios. Es algo tan importante porque esto confirmaba, bueno, yo lo veo de esta manera, confirmaba un poco más la fe de ellos porque ya sentían que veían algo donde estaba la presencia de Dios, Ujú. ¿no? Representaba su gloria, representaba su santidad. Dentro del arca estaban las tablas del pacto, la vara de Aarón y el maná, Ujú. símbolos de la relación de Dios con su pueblo. Así es. Imagínate tener el peso en tus hombros de llevar eso. Es muy importante. Pues lo llevamos de alguna manera. Ahorita si lo magnificamos, algo que mencionabas ahorita es la parte del arca, ¿no? Y no todo lo que parece bueno honra a Dios. Esa es la palabra que se me venía cuando mencionabas lo del arca. Y que creo que él obviamente conocía las reglas, las instrucciones para llevar a cabo la transportación del Ujú. arca, ¿no? Pero a veces damos por hecho, eso es lo peligroso. Ya sé cómo puedo hacer las cosas, yo sé cómo debo de hacer esto, ya sé de qué trata esta palabra. Y ese es el problema, por qué perdemos el asombro, lo que tú decías de las prédicas, de lo que escuchamos, de los estudios, porque viene ese argumento a nuestra mente y a nuestro corazón de ya sé. Si yo te pregunto ahorita, hermano, tal vez algo de la palabra, que yo sé que has estudiado mucho, pues dice, ay, majo, yo ya sé, te respondo rápido. Pero realmente perdemos esa capacidad de asombro porque creemos ya saberlo todo y pensamos que no hay nada nuevo que podamos aprender de Dios. Y a mí me estaba pasando esto con los evangelios porque tenemos estudio los lunes. Y a través de este estudio el Señor me ha enseñado muchas cosas que decía, pero si yo lo leí, ¿en qué momento no lo leí? No me acuerdo, ¿no? Pero Dios me está enseñando a aprender de una manera diferente, una revelación nueva, porque sabemos que aunque es la misma palabra, siempre hay algo nuevo que Dios nos va a enseñar. Y creo que algo que nos ayudaría mucho y que me ha ayudado mucho es decir, no lo sé, necesito aprender de nuevo como un niño, ¿no? Esa parte de la palabra, porque a veces yo he creído, si me preguntan de este, la crucifixión de Dios, ya sé dónde está esto, pero realmente yo ya entendí lo que hizo Dios por mí a través de ese sacrificio. Muchas veces se me olvida. Y yo no pierdo ese asombro cuando, acá lo anoté, cuando admiras a alguien me lleva a respetarlo. Y muchas veces hemos perdido ese respeto hacia Dios, porque ciertamente la palabra asombro en hebreo significa un temor reverente, un respeto. Entonces, cuando tú respetas a alguien, y creo que a todos nos ha pasado cuando llega cierta autoridad, digamos, llega el gobernador a tu escuela, no vas a andar jugando, No. gritando, no, está la autoridad, me tengo que comportar, sentarme bien, ¿no? Porque sabes que hay una autoridad en ese momento. Y creo que entra esta parte de que a veces no, yo no soy consciente de que la autoridad de Dios está en mi vida. Por eso puedo decir, ya cumplí con mi tiempo con Dios, ya puedo hacer lo que yo quiera, porque no soy consciente de ese temor, de ese asombro de quién es Dios en mi vida. Entre más lo conozco, más me impone quién es Él y digo, no, no, yo sé que, un ejemplo, lo que tú decías del arca, no puedo tratarlo como cualquier cosa. Cuando entra ese entendimiento en mí de, yo soy el templo de Dios, porque si mi cuerpo es el templo de Dios y en ti mora el Espíritu Santo, es algo valioso.
Y nos comentaba el apóstol Adolfo, ¿cómo se comporta el arca? ¿No? Esa es una palabra clave que me ha funcionado aún cuando me quiero desviar. Mi mamá me dice, así no se comporta el arca, ¿no? Y Ujú. puede parecer algo insignificante, pero para mí sí es algo que llama mi atención como de no te desubiques. Así no debes de responder, así no debes de comportarte y entre ese peso de a quién represento, ¿no? Porque lo que me asombra afecta mis decisiones. Digamos, yo sé que como jóvenes hay muchas cosas que nos asombran, personas que están logrando ciertas metas, ciertos éxitos y que muchas veces ese asombro que queremos lograr en nuestras vidas es para ser reconocidos. Y esa era una parte que me confrontaba con este tema porque ¿por qué me estoy dejando ser asombrada? ¿Qué me está asombrando? Porque muchas veces en redes sociales me asombra alguien de que tal vez ya terminó un doctorado, no sé, o que se compró una casa súper grande, un nuevo carro, o cierto futbolista, no sé, hizo algo, ¿no? Ustedes como jóvenes que les gusta el fútbol, y eso te asombra y dices, wow, tal partido, cuántos goles estamos, ¿no? Ahí sí estamos al pendiente, Sí, pero cuando venimos a la palabra, es un somnífero para nosotros, porque decimos, ay, pues ya sé qué pasa aquí en Samuel, ¿no? Como lo que tú decías. Esta palabra la hemos visto creo que varias veces a lo largo de estos meses, en base a lo del arca, y puede haber dicho, ah, ya sé qué pasa, lo tocó y se murió. Pues, ¿qué tiene de interesante, no? Yo puedo haber dicho eso, pero entre esa parte son foquitos rojos, cómo podemos detectar que hemos endurecido nuestro corazón, o yo he endurecido mi corazón cuando ya no busco ese asombro o eso algo más que puedo conocer de Dios. Ah, ya sé. Y eso me ha llevado a endurecer y alejarme de Dios. Y eso es lo que decía, las cosas que cautivan tu corazón, emociones, tiempo y energía, debo de tener cuidado, porque eso van a hacer que aleje mi corazón de Dios. Lo que me asombra, lo que me asombra va a afectar mis decisiones. Todo lo que me lleva a asombrar me lleva a apuntar a Dios. Es decir, lo que yo comentaba, el decir, cuando contemplo los cielos, wow, qué hermosa esta vista, qué hermoso este cielo, Señor, eres grande. O sea, todo lo que me lleve a asombrar, a reconocer que es Dios. El problema es cuando algo me asombra y no me lleva a Dios y me lleva más a mí. Entonces, esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Cuál es el asombro que gobierna mi vida? O sea, quiero asombrar tal vez a mi familia o a la carrera, ser respetado y muchas veces esta condición hace que el asombro que yo busque sea el de la gente y no el de Dios. Porque qué hermoso saber decir, hoy asombraste a Dios con tu obediencia, ¿no? Con la manera en que te comportaste, el decir, hoy no querías venir aquí, un ejemplo, y Dios se asombró porque dispusiste tu corazón. ujú, A veces siempre pensamos en, es que yo quiero que me asombres, Señor, pero nunca es recíproco yo quiero asombrarte a ti con mi vida. Y normalmente las cosas que asombran al Señor es que tú mueras a lo que muchas veces anhelas. Y creo que eso es lo más difícil porque muchas veces todavía no queremos morir. Lo digo por mí. Porque algo que reconocía con este tema es que muchas veces el asombro que ha llevado a mi vida es tener el reconocimiento de mis padres, tener el reconocimiento tal vez de mis amistades, que digan, María José está logrando esto, pero eso está desviando mi corazón y me está llevando a hacer a que todo lo que haga sea para tener ese reconocimiento y no buscar el de Dios. Y ahí he desviado mi corazón, he desviado mi enfoque. Como lo que tú dices, lo de la música, ciertamente ya había normalizado el escuchar alabanzas, ¿no? Ya sé con cuál agarro fuerza, ¿no? Pero el prestar atención a lo que me rodea, con qué personas estaba, me ayuda a darme cuenta también de las necesidades, porque muchas veces, como tú comentabas, estamos tan ensimismados que pierdes de vista a quién le puedes hablar, a quién le puedes ayudar, quién aunque esté ahí, realmente llega ahí porque quiere escapar de su realidad, porque tal vez muchos tienen ganas de matarse y necesitan sacar eso que vienen cargando por algún medio. Y eso es lo que muchas veces perdemos de vista. El lugar donde tú estás, ¿a quién puedes ayudar? Que no te dejes de asombrar de que hoy le pudiste hablar a alguien, ¿no? Puede ser algo mínimo, un abrazo, una palabra, orar por alguien, pero creo que hasta todavía viene ese temor a nosotros como jóvenes. Es que me van a ver de que soy el raro, que está orando por alguien. Ay, es que siempre habla de Dios Ángel, ya no se puede con él, ¿no? Ya viene Ángel, escóndanse, ¿no? Nos va a hablar de sí, la palabra, ¿no? Pero creo que esa es la manera en que Dios quiere que dejamos que Él nos sorprenda en todo momento.
Y el decir, Señor, yo es algo que reconocí es este tema. Yo he perdido el asombro por ti, Señor. Porque antes cosas tan pequeñas decía, wow, yo estaba así como niña chiquita, hasta como los niños, ¿no? De que pasa el camión de la basura y wow, el camión, así sea de la basura. Y ahorita grande el camión de la basura, ¿no? Entonces, esa es la parte que creo que algo importante es reconocer. Si tú te estás identificando, como yo en este momento, perdí el asombro por Dios, pedirle, Señor, vuelve mi corazón ese asombro por ti, al primer amor. Porque cuando era el primer amor, tú leías la palabra y no sentías el tiempo. Y ahora a mí de sacar, todo ves tu teléfono, a mí me pasa, ya pasó mi hora, ya necesito avanzar con mis pendientes. Ujú. Y antes no me di el tiempo. Y pasa como cuando quieres enamorarte de alguien, no sientes cuando estás con esa persona, platicas, haces cosas, pero cuando ya lo conoces es como, qué bueno puedo conocer o algo más. Y creo que es importante reconocer, como yo lo estoy diciendo en este momento, reconozco que perdí ese asombro por ti. Las cosas que antes a mí me asombraban, pues ya no, las normalicé, como tu presencia, como venir a la iglesia. Y creo que eso es lo más importante reconocer. El olor de un perfume. Con este ejemplo, el olor de un perfume para alguien que se pone perfume, Ujú, al principio te echas, pues, que 3, 2 sprays, ¿no? Acá alrededor del cuello, ujú. o todo el cuerpo, ¿no? No. Ajá, porque yo he visto que las mujeres así, como no les entra en el ojo y no les arde. Es Pero técnico. a lo que voy es, cuando alguien se viste, se arregla y va a salir, bueno, se pone perfume Ujú, y va a notar el olor rápidamente, sí. porque está cerca y a lo mejor porque también es un aroma fuerte. Ujú, Pero conforme pasa el tiempo, se va acostumbrando a ese olor. Ya no lo va notando la persona que lo tiene puesto. ujú, Si yo a esta playera le puse 3 de perfume, ujú, ¿no? A lo mejor sí lo sentí los primeros 5 minutos, pero ya después, conforme pasa el tiempo, yo ya no lo siento. Los demás sí, pero yo ya no, porque ya me acostumbré, ¿no? Así también pasa espiritualmente. Algunos han estado tanto tiempo alrededor de la presencia de Dios que dejaron de percibir el peso y la gloria de los santos. Dejaron de darles importancia y volviendo a lo que estábamos viendo, el significado del arca, con el ujú. ejemplo de Usa. El arca era tan santa que Dios había dado instrucciones exactas acerca de cómo moverla, que era lo precisamente que tú iniciaste hace unos momentos. Esto se comprueba en Números, si me acompañas por Ujú. favor, en Números capítulo 4, versículo 15. Aquí Dios ya había advertido que nadie debía tocar las cosas santas para no morir. ¿Lo leo? Por favor. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Amén. Aquí el problema no fue ignorancia, porque Usa sabía. Tú bien, igual mencionaste. Él ya sabía, o sea, hay un protocolo detrás de esto que no era, era imposible que lo ignorara. Ujú, Él sabía muy bien cómo era esto y estábamos comentando al principio. Los únicos que lo podían mover, trasladar el arca eran los sacerdotes y ellos eran los que llevaban el arca, ¿no? El problema acá fue la familiaridad sin reverencia. Usa creció cerca del arca. Ahora vamos un poquito de contexto con esto. El arca estuvo mucho tiempo en casa de Abinadab, su su padre. papá. Ujú, Desde pequeño convivió con aquello santo, lo veía constantemente, escuchaba hablar de ella y precisamente ahí nació el peligro, porque comenzó a verlo como algo tan común que lo veía en su casa, se despertaba y era lo primero que veía, se acostaba a dormir y era lo último que veía. ujú, Y era de todo lo que escuchaba, era solamente eso. Se acostumbró tanto a eso que yo creo que quizás se aburrió de que solo hablaban de la casa. En la casa llegaban los visitantes a ver a mi papá y solo hablaban del arca. Bueno, es que sí. se acostumbró tanto
que dejó de darle la importancia o el significado que tiene el arca, La reverencia. ¿no? Exactamente, la reverencia. La familiaridad destruyó el temor santo y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que llevan tantos años escuchando la palabra que ya no les impacta. Escuchan predicaciones mientras se distraen. La Biblia ya no los confronta. La adoración ya no los quebranta. La presencia de Dios ya no les produce reverencia, ya no les produce ese gozo que antes uno tiene, ¿no? Y poco a poco comienzan a tratar lo eterno como algo ordinario, como algo común. Por eso el problema de acostumbrarse a lo santo es tan peligroso, porque el corazón se enfría lentamente y muchas veces la persona ni siquiera lo nota, ¿no? Así es, creo que eso es lo peligroso. Pero fíjate que algo que me llama la atención es, estamos en una generación que es muy raro que nos aburramos. Estamos aburridos, ejemplo, Ujú. busco una serie, busco estar escuchando un podcast, busco estar escuchando algo, pero no puedo estar Estar en silencio, ocupado. ajá, ocupada. Y creo que hemos dejado esos tiempos de no hago nada, como el bañarnos. No sé si a ti ha pasado, yo hasta música ponía alabanzas, me voy a bañar, ¿no? Sí, sí. Pero algo que ha llamado mi atención es necesitas también momentos de silencio para poder escuchar a Dios, porque hay mucho ruido a nuestro alrededor. Y eso también hace que haya tanto ruido a nuestro alrededor que perdamos esa capacidad para escucharlo, para asombrarnos porque Él siempre nos quiere hablar. Pero como en este ejemplo, o cuando vamos a una fiesta, ¿no? Y tienen la música bien fuerte, casi casi gritas a la otra persona para que te escuche. Y me imagino esa parte que es así con Dios. Si quiero escucharlo, voy a tener que hacerme ese tiempo como lo hacía Jesús. Jesús es una de las personas que yo decía eran las más ocupadas. Enseñaba, predicaba, sanaba. Bueno, siempre estaba haciendo algo, pero tenía algo importante que tengo que aprender de él. Él se tomaba un tiempo a solas para orar. Y a veces eso es algo que yo he perdido, ese tiempo a solas. He pensado que siempre tengo que hacer algo, pero ese es un sistema egipcio de esclavitud, porque ¿qué pasaba con Egipto? Siempre estaban trabajando, siempre estaban trabajando, siempre estaban trabajando. Cansados y se los hartaban de tanto trabajo. Entonces, muchas veces pensamos que para ser productivo siempre tengo que estar haciendo algo. Y cuando no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Y algo peligroso también de qué buscas cuando tú buscas relajarte o distraerte es a qué te lleva. David es un ejemplo para mí. Él no estaba donde debería de estar y sus ojos se distrayeron. Se ubicaron en otro lugar, se desviaron a ver otras cosas que no debía. Okay. Y muchas veces es un ejemplo. ¿Qué haces en tus tiempos de descanso? Siempre estás escuchando algo, siempre estás viendo algo, o también tienes tiempo para aburrirte. Normalmente ya no nos aburrimos como jóvenes. Estoy aburrido, voy a ver una serie. Estoy aburrido, voy a escuchar algo. Estoy aburrido, voy a ver Instagram. Y no quiere decir que sea malo, el problema es que estamos perdiendo esa capacidad de escuchar a Dios. Y eso está haciendo que perdamos el asombro porque mi asombro está en lo que está haciendo tal persona, tal artista, tal compañero, tal amistad. Y me lleva a la comparación y cuando veo mi vida digo, ay, estoy perdiendo el tiempo. El estar aquí es perder el tiempo. Y eso lleva a desviar mi corazón de Dios. Es que si yo tuviera la vida de tal persona, pues estaría, digamos, en la playa, ¿no? Pero cuando tú no pierdes esta capacidad de Dios, así estés lavando los baños, tú te asombras porque le das gracias a Dios por lo que tú puedes hacer. Ujú. El problema es esa parte, distracción, mucho ruido y que das por hecho todo lo que puedes hacer. Porque puede estar la presencia, como tú dices, acá, y, y hemos venido acá los domingos, los viernes, los días que vengamos. Pero a veces damos por hecho de, ah, Dios tiene que venir acá. Y no propiciamos algo que he aprendido en los estudios de los miércoles. Es, tú también tienes que propiciar a Dios, propiciar esa adoración, propiciar esa relación. Y creo que a nadie nos gusta que nos amen a medias, ¿verdad? No. Ahorita soy libre, ahorita te marco Ángel, ¿no? O cuando sabes de que tal persona no te escribe todo este tiempo y, hola hermano, ¿qué me va a pedir la hermana abajo? De veras. Porque no me habla en la semana, lo tengo que admitir ante todo el mundo. No, porque es la realidad. No damos esa secuencia de relación. Y lo que manifestamos muchas veces a nuestro alrededor es también lo que pasa en nuestra relación con Dios. Solo cuando necesitamos algo,
911, no, Señor, ayúdame en esto. Pero cuando todo está bien, me olvido de él. No. Sí, es como por ejemplo cuando le hablamos al hermano solo por el tema, Ajá. ¿no? Hola. Buenas tardes, hermano, le mando el tema de mañana, de tal día, bendiciones. Sí, Atento a cualquier duda, ¿no? Damos gracias a Dios por los hermanos que están conectados sí, ahorita, lo que comentas. están dejando sus aportaciones. Vemos a la hermana Carla López que nos manda Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. También nos dejaron otra ahorita mismo. No, Apocalipsis. hace 10 minutos. La hermana Silvia Mancilla nos pone Apocalipsis 2 del 4 al 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto por ti, a ti, perdón, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses Arrepentido. arrepentido. Ajá, amén. Ahora sí nos acaba de dejar un mensajito de la hermana Carla. La monotonía en lo santo es cuando dejamos de tener intimidad con Dios, cuando descuidamos nuestra relación, ¿no? Ya es lo que queremos llegar, el Ujú. darse cuenta del peligro que uno va causando poco a poco, porque esto no sucede de un día para otro, Empieza de esto es poquito. progresivo. Ujú. Mientras se pierde el asombro, luego la sensibilidad, después el temor y finalmente la reverencia. Así es. Y cuando el temor de Dios desaparece, el pecado comienza a parecer normal. Y ahí es otro punto tan importante porque normalizamos el pecado. Ujú. Cosas que antes producían convicción ya no incomodan. La conciencia deja de doler y el corazón se endurece. La Biblia dice en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría Es el es el temor temor de de Dios. Jehová. El temor de Dios no significa vivir aterrorizados sin reconocer su grandeza, sino reconocer su grandeza, su santidad y su autoridad. Es entender que aunque Dios es Padre y cercano, sigue siendo santo y digno Rey. de adorar, ¿no? Pero esta generación muchas veces quiere cercanía sin reverencia, quiere lo fácil. Sí. Quieren presencia sin santidad, quieren gloria sin obediencia, quieren unción sin sacrificio, quieren altar sin cruz. Y olvidan que Hebreos 12, 28 y 29 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ujú. Dejamos de un lado lo que realmente es Dios, porque ya lo normalizamos al Señor omnipotente del libro de la Biblia. Ujú. Ya lo normalizamos a alguien todopoderoso que puede ser nuestro amigo. Ujú. Y lo tratamos por cual, Por igual, por ¿no? igual, ¿no? Ya no le damos esa gloria que debe tener. Cuando uno se levanta y da gracias a Dios, lo hace ya por automático, ya porque es algo del diario o porque realmente sientes agradecimiento. Tú bien decías desde el principio, te das el cuenta de que muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Por ejemplo, lo de tu vecino. Tú ves a alguien que parece que va a perder algo, pero sigue como si nada. Y uno que lo tiene no lo aprovecha, como un familiar. Sonará fuerte, pero muchas veces en el funeral se dice, hubiera aprovechado más tiempo con esta persona. Ujú. No lo hubieras Pero ¿por dado qué a no él. lo hiciste? Ujú. Te acostumbraste tanto que siempre iba a estar para ti, que ya nunca más te acercaste. Un tío, una tía, un abuelo, una abuela, alguien cercano o un familiar, el tiempo lo tuviste, la persona la tuviste. Fue de nosotros que no nos acercamos a esa persona. Que tomamos la decisión de ignorarla, ¿no? Tomamos esa decisión exactamente, es muy correcto. La decisión es de nosotros. No es porque Dios se aleje de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Lo que esto es progresivo es porque nosotros estamos dejando que sea progresivo. Si nosotros no paramos y ponemos un alto en esto, Ujú. todo ese veneno, si lo quieren ver de una manera más fácil, todo ese veneno que dejamos
que se acostumbra en nosotros nos va consumiendo poco a poco y ya lo santo parece normal, ¿no? Lo más impactante es que David entendió esto después de la muerte de Usa. En 2 de Samuel 6:9, David dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David comprendió que la presencia de Dios no debía tratarse ligeramente. El problema de muchas personas es que se acostumbran tanto al ambiente espiritual que dejan de valorar lo que tienen. Hay gente que tiene acceso a la Biblia, lo que habíamos comentado hace rato, Ujú. a la adoración, la palabra, iglesia y presencia de Dios, pero ya no lo aprecia y muchas veces no valoramos algo hasta que lo perdemos. Algo parecido también ocurrió con los hijos de Eli. Sí. Esto pasa lo de Usa pasa en segunda y lo de Eli en primera de Samuel. En 1 Samuel 2:12 dice: Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían ese conocimiento, esa reverencia de Jehová. Lo impresionante es que crecieron dentro del sacerdocio. O sea, no hay pierde. Fueron Es enseñados. algo tan ilógico que se nos hace algo. Crecieron dentro del sacerdocio. O sea, conocían de todo. El orden como debía ser. Vivían rodeados de sacrificios, altar y servicio a Dios, pero se acostumbraron tanto a eso, tanto a lo santo, que comenzaron a menospreciarlo. Así es. Tomaban para sí las ofrendas, pecaban dentro del ministerio y terminaron bajo juicio. Esto demuestra que estar cerca de las cosas de Dios no significa Que estés automáticamente con tener un Dios. corazón correcto delante de Él. Así es. No porque seas el más cercano a la autoridad, estás libre de pecado, o Ujú. eres santo, o eres por igual a la autoridad. No. Judas también caminó cerca de lo santo y aún así se perdió. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, vio muertos resucitar, vio demonios salir y aún así su corazón se endureció. Esto demuestra que la cercanía física con lo espiritual no garantiza una transformación interior. Una persona puede estar rodeada de gloria y aún así perderse si deja de cuidar su corazón. Y muchas veces tomamos por sentado el ir a la iglesia y ya tenemos nuestro lugar en el reino. Ujú. Ahora para nosotros. Si dejamos de obrar, si dejamos de lado todo lo que estamos avanzando, todo lo que uno aprende, todo lo que uno enseña también, y se acostumbra a eso, o se queda estancado de ya con esto soy suficiente, de aquí ya no me voy a mover y voy a esperar hasta que sea el día del juicio. Ujú. Ya no quiere avanzar y se queda estancado en eso. ¿Por qué? Porque nos conformamos. Queremos lo fácil, ¿no? O sea, hace ratito veíamos, esta generación quiere los santos sin sacrificio, quiere la gloria sin adoración, Ujú. quiere la bendición sin oración, o sea, quieren todo ya masticado, ya digerido, Digerido. como hecho, sin hacer algo por su parte. Y eso es lo que está incorrecto, ¿no? Los fariseos también son otro ejemplo. Conocían las escrituras, conocían la ley, conocían el templo, pero estaban tan acostumbrados a la religión que cuando el mismo Mesías apareció delante de ellos no pudieron reconocerlo. Imagínate, el mismo pueblo no lo reconocía. Sí. Y Y creo, bueno, sí, perdón que te sí, sí. interrumpa, algo que me llama la atención es este ejemplo de Marta, ¿no? De que Jesús llegó a su casa y estaba más enfocada en el servicio y creo que nos puede llevar a esos dos extremos. Enfocarme tanto en que estoy sirviendo a Dios, pero no estoy amando a Dios, Ujú. o no hago nada también por Dios. Entonces ese amor o esa fe no me lleva también a lograr. Y creo que es tener un equilibrio porque podemos caer en eso peligroso también, que yo puedo decir estoy sirviendo a Dios, pero realmente mi corazón está lejos de Él, ¿no? Dice la palabra, de bocas ustedes me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y creo que eso es como, yo lo tomo como un examen, ¿no? ¿Realmente estás teniendo una relación con Dios? ¿O estás aparentando tener una relación con Dios? Porque muchas veces buscamos el agrado del hombre, que no noten que estoy mal, Mm, ¿no? Porque si a veces no queremos venir, tal vez algún domingo, algún día de la semana, no es por, Señor, es que no te quiero fallar, sí, no quiero que me llamen la atención. ok. Eso es una red flag, ¿no? ¿Qué realmente es lo que la intención de mi corazón? O sea, mi temor es hacia ti Dios, o mi temor es a que me llamen la atención. Porque si mi temor es a que me llamen la atención, ya mi temor no es hacia Dios.
porque lo que me debe preocupar es lo que Él diga de mí, y esa es la evaluación que me tengo que estar en todo tiempo. Lo que yo haga, lo que yo diga, quiero que a ti te honre, que a ti te glorifique. El, Acá el peligro es cuando tú pierdes ese temor hacia Dios, todo, crees saberlo hacer y te enfocas tanto a veces en servir que pierdes de vista lo que quiere Dios. Porque como tú dices, bueno, acá en controles, ¿no? Podemos decir, yo ya sé poner esto, el otro, Mm, pero Dios te pide que a veces que lo hagas diferente. No, tiene que ser así porque yo ya lo sé hacer así, ¿no? sí, sí, sí. Y a veces es lo que nos pasa con el Señor. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida y muchas veces no queremos porque lo que es conocido o ya lo hicimos por mucho tiempo por nosotros, estamos súper arraigados y los cambios nos resistimos, como tú mencionabas, esta parte del sacrificio, el dar ese extra. Sí. Y muchas veces lo desconocido pues te causa temor, es como si te dijeran ahorita, hermano, pues Isaías, te vas a ir a otra nación y tú, ¿cómo? Si ya estoy acostumbrado con mis amigos, a qué escuela voy, mi rutina, ¿no? Y muchas cosas cambian si viniera un cambio así, pero muchas veces no queremos esos cambios en lo mínimo, ¿no? En cierta hora, a mí me ha pasado mucho que me di cuenta que me tenía que levantar más temprano para tener ese tiempo con Dios, porque si no me levantaba temprano, lo hacía ya muy noche y le daba mi cansancio a Dios literalmente. Pero muchas veces yo prefería dormir antes que buscar a Dios. Y eso ahí el Señor me mostró que un Dios que se había levantado en mí era el sueño, la pereza, ¿no? Mi comodidad. Y como tú mencionabas, parte de querer honrar, de esa reverencia, ese temor es, no te quiero fallar a ti, Señor. Y exponerle, ciertamente, estas son mis debilidades, Señor, me cuesta levantarme temprano, pero quiero buscarte. Y Él ve el esfuerzo, le agrada que tú te esfuerces, que yo me esfuerce, porque esos sacrificios vale la pena lo que sabe el Señor que te cuesta, que te duele realmente. Pero esa es la parte algo que me llevo con todo lo que tú mencionas, porque ya nos quedan 10 minutitos. Es esa parte de decir, no lo sé todo, Señor. Y si he perdido ese asombro, ayúdame a volver a ese primer amor y arrepentirme, porque muchas veces puedo creer que estoy bien. Puedo ser sabia en mi propia opinión, es decir, ya sé cómo hacer las cosas, ya sé cómo procede esto, como nos han hablado de los protocolos, ¿no? Y que muchas veces el Señor tiene que romper con esas estructuras de cómo haces las cosas para hacerlas a su manera. A mí me pasó ahorita con las últimas publicaciones el decir, ya sé cómo hacer esto. Y fue como un alto de, necesito que hagas las cosas diferentes. Y sí fue una llamada de atención porque como tú decías, como ya sé cómo hacer como los hijos de Eli, pues ya sé cómo se mueve aquí, ¿no? Yo me pongo acá, me lavo las manitas, mis vestiduras, o sea, ya sé. Pero muchas veces el Señor te va a pedir que hagas las cosas de manera diferente y cuando no estamos atentos, puedes estar cayendo en, creo que esto es bueno, le va a agradar a Dios, pero realmente estoy siendo desobediente, como pasó con Samuel, perdón, Saúl cuando no esperó que Samuel llegara, ¿no? Yo también puedo presentar ofrenda, ¿no? El Señor le dio una instrucción, tienes que matar todo, no tienes que dejar nada, y él dijo, él le pareció bueno apartar cierta parte del ganado. Y a veces lo que aparentemente es bueno, realmente estoy deshonrando a Dios. Y esos son los cuidados que debemos de tener de esas cosas que he creído que son buenas, pero realmente me han llevado a la desobediencia y a la irreverencia hacia Dios. Porque es muy sutil, como tú dices, no te das cuenta cuando ya estás Ujú. fuera de. Así es, ¿no? Y ya, ahora sí que se nos acabó el tiempo, pero quizá no un poquito más rápido para concluir. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3 Ujú, versículo del 15 al 16. Aquí es cuando Jesús le habla a la iglesia de la Odisea. Y ujú, ya, y lo tengo yo para ir a avanzar, ¿ok? sí. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, ¿no? Wow. La tibieza espiritual nace muchas veces de la costumbre. Cuando alguien deja de buscar a Dios con hambre y comienza a vivir una vida espiritual automática, ya no hay pasión, ya no hay quebranto, ya no hay dependencia y todo se vuelve como una rutina, ¿no? Y por eso nosotros debemos de cuidar constantemente nuestra sensibilidad
espiritual. Debemos pedirle a Dios que nunca permita que su presencia deje de impactarnos, que nunca perdamos el temor santo, que nunca lleguemos al punto donde escuchar la palabra sea algo común, porque hay personas que antes lloraban en la presencia de Dios y ahora nada las conmueve. Antes tenían hambre espiritual y ahora solamente tienen costumbre religiosa. David entendía esto, por eso oraba en Salmo 51 días, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía muy bien que el corazón necesita renovación constante, porque el ser humano tiende fácilmente a enfriarse, ¿no? Y esto es verdad, muchas veces nos acostumbramos tanto, incluso no solo con lo espiritual, incluso con lo que uno hace, por ejemplo, con lo moderno, quizá con o lo cotidiano, que ya deja de un lado las cosas que realmente debe de darle importancia, porque no porque esté la persona, el empleo o la situación ya está por asegurado que yo ya lo pasé o que yo lo tengo o lo tendré. Muchas veces hay que tener ese sacrificio para seguir renovándolo, como el corazón. Muchas veces tenemos que pasar por pruebas que nos duelen, pero es necesario porque nos empezamos a ser tibios. Y eso es lo que Dios no necesita. Dios necesita alguien radical, necesita mujeres rectas, hombres rectos, que estén dispuestos a decir sí y que su sí sea un sí, que su no sea un no. No ser alguien de doble cara, de doble ánimo, de dejarse llevar por las influencias, de dejarse llevar por lo que le conviene, por lo que cree que es bueno. No, pero Dios, mira, es que este trabajo me va a traer un sustento económico a mi familia de gran manera, pero Voy a si poder sembrar más. exactamente, ponemos la excusa de que voy a poder de dar más diezmo, de obrar más, de aportar más, pero cuando en realidad nuestro corazón no está pensando en tener más Dinero. para nosotros mismos y no para Dios. Entonces, es de suma importancia este tema, porque ya como parte final es algo tan importante realmente saber qué estamos buscando nosotros. Realmente la predicación nos sigue confrontando, realmente la presencia de Dios nos conmueve, realmente podemos vivir sin buscarlo, ¿no? Hay que darnos cuenta de la dependencia, de la gloria, de la reverencia. Algo tan increíble que Dios hace por nosotros es que nos da vida cada día y ya lo tomamos por en cuenta que mañana vamos a amanecer. Así es. Entonces, tú bien decías al principio, tomamos por hecho algo tan simple que ya no lo admiramos y ya no es importante. El tan solo hecho de respirar, hay muchas personas que ahorita en este momento lamentablemente ya no están respirando, pero Dios nos da esa bendición a nosotros para seguir haciendo la obra que nos toca. No quedarse estancados con lo que ya sabemos, con lo que sabemos, utilizarlo para ahora sí recibir de lo nuevo, no quedarnos en un stand-by, ¿no? Entonces, eso es todo de mi parte, darse cuenta que muchas veces hay que vernos a nosotros mismos para saber en qué situación estamos. Porque tomamos por hecho que si voy a la iglesia todos los domingos y si le caigo bien a la autoridad, ya tengo el 10. El reino en mis manos y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, si pudieras continuar, por favor, Majo, creo que nos dejaron varios mensajitos. Sí, nos comentó nuestro hermano Raymond. Dios los bendiga mucho más, siempre hermanos, saludos y abrazos. Gracias hermano, nos comenta. Lo mismo sucede con Dios, siempre tenemos una excusa para postergar todas las cosas que tienen que ver con Dios. Ya para cuando nos damos cuenta es demasiado tarde para muchas cosas. Y nuestra hermana, nuestra pastora Laura, Dios les bendiga mis amados hermanos. Nuestra hermana María Durán, buenas tardes amados hermanos, que Dios sea sobre sus vidas. Y pues bueno, yo quisiera cerrar con Isaías 66:2, que dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y me quedo con esto, que es importante, hace cuánto no temblamos ante la palabra de Dios, ¿no? No es decir, no, ya lo sé, porque el acostumbramiento quita ese asombro por Dios. Entonces pedirle al Señor
que volvamos a temblar ante su palabra, que no lo tomemos a la ligera cuando Él nos pida algo, así como cuando nuestros papás nos dicen, María José o Ángel, voy a hacer esto. Ah, ahorita. No tenemos desobediencia a la primera porque damos por hecho que puede esperar. Y cuando para alguien, o sea, para nosotros alguien es importante o es alguien que respetamos, pues lo obedecemos y hacemos todo lo que esa persona quiere por agradar su corazón y porque lo amamos, no queremos lastimarlo, ¿verdad? Así es. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que nos